Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 124 del curso de geometría. En la primera parte de esta lección vimos la definición y ejemplos de lo que se conoce la pendiente de una línea. Pues, ¿qué significa esa medida llamada la pendiente o declive de una línea? Pues miren lo que dice aquí. La pendiente es una medida de cuánto cambia, aumenta si es positiva o disminuye si es negativa, como vamos a ver, la variable y, según aumenta la variable x en la ecuación que genera a esa gráfica o a esa línea como gráfica, ¿verdad? En otras palabras, cuánto sube o baja la línea según se corre hacia la derecha. ¿Okay? Pues mira, aquí tenemos una situación donde tenemos esta línea, fíjense que va subiendo según corremos hacia la derecha. Pues fíjense que aquí este punto sería el punto con abscisa x1 y ordenada y1, y este punto que está aquí es el punto con abscisa x2 y ordenada y2, ¿verdad? Fíjense que según la x aumenta o se corre hacia la derecha de x1 hacia x2, los valores de la y, ¿verdad? Aquí el valor que le corresponde a x1 es y1, aumenta hasta y2, ¿verdad? Por lo tanto, si yo tomo aquí la pendiente, ¿verdad? Claro, esto parece un 2, pero es la s de la pendiente. Si yo tomo la pendiente, fíjense que se llama resta, ¿verdad?, de las coordenadas de esos puntos, y2 menos y1, y como y2 es mayor que y1, porque en esa escala vertical la y2 está más arriba que el y1, esta diferencia va a ser positiva entre la diferencia de las x, ¿verdad?, x2 menos x1, que también va a ser positiva, porque fíjense que x2 es mayor al estar más a la derecha en esa recta numérica que está en el eje de x que la x1. Así que si esto de arriba es positivo, lo llamo positivo, positivo entre positivo da positivo. Así que aquí la pendiente finalmente, fíjense, va a ser positiva, ¿okay? Así que fíjense que efectivamente la variable y aumenta, ¿verdad? La variable y aumenta cuando la pendiente es positiva. Fíjense en este otro caso, aquí tenemos esta otra línea, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos el punto x1 y y1, ¿verdad? Y el punto x2 con abscisa x2 y ordenada y2, ¿verdad? Fíjense que efectivamente aquí también la x aumenta de x1 hasta x2, pero hacia la derecha. Pero los valores de la y, fíjense que en este punto que tiene abscisa x1, la y1 es esta, y la y2, fíjense que es más abajo, es menor, ¿verdad? Para estar más abajo en esta escala numérica que se localiza en el eje de y. Bueno, pues en este caso, fíjense que si nuevamente analizamos lo que es la pendiente, que es la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas, fíjense que tenemos lo siguiente, ¿verdad? Si yo resto la y2 menos y1, como la y2, fíjense que ahora es menor que la y1 por estar más abajo en esta recta numérica, este es el resultado de arriba, esa recta de arriba va a dar negativo. Entre x2 menos x1, fíjense que x2 está a la derecha y x1 está a la izquierda, así que al restar x2 menos x1, al ser x2 mayor por estar más a la derecha en el eje de x, pues esa resta va a ser positiva. Y al dividir negativo entre negativo, esa pendiente va a dar negativa. Así que fíjense, tal como dice aquí, si la y disminuye, entonces la pendiente es negativa, ¿verdad? Y fíjense que en ambos casos, ¿verdad?, es una medida de cuánto sube el valor de la gráfica según nos movemos hacia la derecha, o cuánto baja la gráfica según nos movemos hacia la derecha, ¿verdad? Cuánto sube o baja esa línea, que es la gráfica que estamos considerando según nos movemos hacia la derecha. Eso siempre es importante, ¿eh? Porque fíjense que si usted aquí, por ejemplo, dijera, bueno, pues esto va subiendo, ¿verdad? Fíjense que va subiendo, pero si yo me voy hacia la izquierda, ¿ves? Y es siempre si me voy hacia la derecha. Si me voy hacia la derecha y la gráfica, la línea baja, entonces la pendiente es negativa. Si me muevo hacia la derecha y la gráfica, la línea sube, entonces la pendiente es positiva. Bueno, pues ese es el significado de lo que es la medida de la pendiente de una línea. Cuánto sube o cuánto baja según nos movamos hacia la derecha, o cuánto aumenta o cuánto disminuye el valor de la ordenada y según aumenta el valor de la abscisa x, ¿verdad? Muy bien, hemos visto que en una ecuación lineal con dos variables escrita en esta forma, y igual a mx más b, vamos a marcar esto con un 1, el número m, este número correspondía, ¿verdad?, lo vimos al final de la primera parte de esta lección, a la pendiente o declive de esa línea que genera como gráfica esa ecuación, ¿verdad? Observe que en esa ecuación, si la x yo dejo que sea 0, recuerden que a la x le va a asignar el valor que usted quiera, pero fíjese, en particular si yo dejo que la x valga 0, entonces esa ecuación 1 se convierte en lo siguiente: y será igual a
m por x que estoy dando por acá 0 más b. Pero m por 0 es 0 más b y eso 0 más b da b. Así que eso quiere decir que el punto que tiene abscisa x 0 y ordenada y b está en la gráfica de esa ecuación. Pero fíjense que también ese punto 0b al tener abscisa 0 quiere decir que está encima del eje de y. O sea que ese punto también sería el intercepto de la línea que genera como gráfica esa ecuación lineal, ¿verdad? Bueno, pues entonces fíjense que esa ecuación contiene este coeficiente que es la pendiente o declive de la línea que genera como gráfica esa ecuación, y b, que fíjense que es la ordenada del intercepto en y de la gráfica o de la línea que genera como gráfica esa ecuación. Entonces a esa ecuación 1 se le llama la forma declive o pendiente intercepto. La forma declive o pendiente intercepto de la ecuación de una línea. Bueno, recuerde que muchas veces esta ecuación salió de una ecuación de este tipo. La ecuación lineal en las variables x y escrita en esta otra forma. Miren a ver si la recuerdan. Porque muchas veces nos daban la ecuación de esta manera y decidíamos resolverla en términos de la y o de la x. En particular, si la resolvíamos en términos de la y, salía esa ecuación, ¿verdad? Pero si yo tengo la ecuación en dos variables, ¿verdad? X y y lineal, pero en esta forma, ax más by igual a 0, vamos a marcar 2. Llamamos a esa forma de escribir la ecuación lineal de una de dos variables, de las variables x y y, según a esta le llamamos la forma declive intercepto o pendiente intercepto. A esta se le llama la forma estándar, y en algunos sitios aparece también como canónica de la ecuación de una línea. Así que fíjense que hemos visto ya dos formas en que se puede escribir una ecuación lineal con dos variables x y y, ¿verdad? Esta que se le llama la forma declive intercepto y esta que se llama la forma estándar o canónica. Si reescribimos a dos esa ecuación estándar o canónica, esa forma estándar o canónica de la ecuación de una línea o de la ecuación de dos variables en la primera dos variables en el primer grado, ¿verdad? Lineal, de la forma siguiente: ax más by menos c igual a 0, donde fíjense que lo que hemos hecho es que esta constante c sola, que no tiene ninguna de las dos variables x o y, la movemos al lado izquierdo, ¿verdad? Claro, moverlo al lado izquierdo se convierte en negativo, que se transforma de acuerdo con la equivalencia de la recta en lo siguiente: ax más by más el negativo de c igual a 0. Si dejamos que ahora d, una nueva variable, ¿verdad? Que claro sería constante, es una variable pero está representando un número fijo, ¿verdad? C es el negativo de c, 3 se convierte, al sustituir, en lo siguiente: ax más by más by más, y el negativo se fíjese que se llama d igual a 0. Pues esta cuarta forma de escribir la ecuación de una línea o la ecuación lineal en dos variables x y y se llama la forma general
de la ecuación de una línea. General de la ecuación de una línea. Bueno, pues si yo vuelvo a considerar la forma estándar, ¿okay?, o canónica, la forma general, perdón, estándar. Recuerdo otra vez que lo llaman también o canónica. De la ecuación de una línea y queremos convertir el lado derecho, esa C que está en el lado derecho, en la forma estándar o canónica de la ecuación de una línea, en 1, queremos convertir a C que a pesar de que es una variable, ¿verdad?, representa una constante, un número fijo, en 1 procedemos a C. Cogemos la ecuación, ¿verdad?, la forma estándar o canónica, x más b igual a C. Y si yo quiero convertir esa C en 1, fíjense que tengo que multiplicar C por su recíproco. Y claro, si yo multiplico C por su recíproco, tengo que multiplicar el otro lado también por el recíproco de C. O sea que si yo multiplico ambos lados por el recíproco de la C, se escribe en álgebra elemental que es 1 sobre C. ¿Qué nos da aquí? Pues 1 sobre C por AX se puede escribir A sobre C por X, ¿verdad? Porque yo puedo asociar, ¿verdad?, multiplicar esas tres cosas, asociar el 1 sobre C por la A, que está sobre 1, y será 1 por A y C por 1, C. A sobre C por X. Más, y por la misma razón, 1 sobre C por B, Y, esto dará B sobre C, Y. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique 1 sobre C, que es el recíproco de C por C, va a dar 1, ¿verdad? Y esto, fíjense que lo puedo escribir del siguiente modo. Como aquí ya la X yo la estoy multiplicando por la fracción A sobre C, recuerde que cuando usted multiplica dos fracciones, ¿verdad?, es lo mismo que coger esta, por ejemplo, esta segunda fracción y dividirla entre el recíproco de esta, ¿okay? O sea que yo lo puedo escribir así: X dividido entre el recíproco de A sobre C, pero el recíproco de A sobre C en álgebra elemental vimos que era C sobre A, ¿no? C sobre A más, y por la misma razón esto será Y sobre, y en vez de B sobre C, pues como estoy multiplicando por la fracción B sobre C, eso es lo mismo que dividir entre el recíproco de esa fracción B sobre C, que es C sobre B, y dice que eso es igual a 1. Repetimos, fíjense que si yo divido X entre C sobre A, es lo mismo que coger X y multiplicarlo por A sobre C, ¿no? Porque si usted divide entre una fracción, es lo mismo que multiplicar por su recíproco. Lo vimos, usted lo conoce de aritmética y lo probamos en el álgebra elemental, ¿verdad? Igualmente aquí, si yo tengo esta Y dividido entre la fracción C sobre B, es lo mismo que multiplicar allí por el recíproco de la fracción C sobre B, que es B sobre C. Ahí estamos multiplicando por B sobre C, por el recíproco de C sobre B, que es entre lo cual estoy dividiendo aquí. Bueno, si ahora llamamos A mayúscula a esta fracción que tenemos aquí abajo, C sobre A, y B mayúscula a esta fracción que tenemos aquí abajo, C sobre B, al sustituir en, vamos a llamar esta 5, obtenemos lo siguiente. Bueno, X sobre, dice C sobre A, pero C sobre A es la A mayúscula esta,
más y sobre c sobre b, pero aquí dice que la c sobre b yo voy a dejar que se llame b mayúscula, igual a 1. Vamos a marcar esto con un 6, y a esa ecuación se le llama la forma la forma intercepto de la ecuación de una línea. Y llamamos a esta forma de escribir la ecuación lineal en las variables x y la forma intercepto de la ecuación de una línea. Queda una 6, ¿verdad? Intercepto de la ecuación de una línea. ¿Okay? Ahora, ¿por qué será que se llama esto la forma intercepto? Note que en esta última forma, si la x vale 0, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que 0 entre a, quedando que la x valga 0, de sustituir la x por 0, pues será 0 entre a, más y sobre b es igual a 1. Pero 0 entre a es 0, más y sobre b es igual a 1. Y y sobre b entre más 0 es lo mismo que y sobre b, igual a 1. Y si yo ahora multiplico esta última ecuación por b en ambos lados, en el lado izquierdo la b cancela y me queda y será igual a, y en el lado derecho cuando multiplique 1 por esa b da igual a b. O sea, que el punto, cuando la x vale 0, la y vale b mayúscula, que fíjense que al tener abscisa 0 es el intercepto en y de la gráfica, la línea que genera como gráfica esa ecuación lineal con las variables x y y, es el intercepto en y de la línea que genera como gráfica esa ecuación 6. ¿Okay? Y entonces, si en vez de la x, si la y vale 0, si entonces dejamos que la y valga 0, entonces 6 se convierte en lo siguiente, vamos a ver, x sobre a más y, pero estoy llegando ahora que la y valga 0, y sobre b igual a 1. Y esto se convierte en lo siguiente, x sobre a más y 0 entre b 0 igual a 1. Y x sobre a más 0 es lo mismo que x sobre a, porque 0 es el elemento y dentro de la suma, ¿verdad? X sobre a igual a 1, y si ahora multiplico ambos lados de esta ecuación por a, en el lado izquierdo la cancel queda la x solita, y en el lado derecho cuando multiplique a por 1 da a. Es decir, que el punto que tiene, el punto que tiene, ¿verdad? Este punto, que tiene como abscisa a, la x igual a, y la y 0, que fíjense que al tener ordenada 0, está encima del eje de x, por tanto el intercepto en x es el intercepto en x. Así que fíjense, porque entonces esta forma más bien de escribir la ecuación de una línea se llama la forma intercepto de la ecuación de una línea, porque fíjense que se escribe x sobre la abscisa del intercepto en x más y sobre la ordenada del intercepto en y de la línea que genera como gráfica esa ecuación. Bueno, pues con esto terminamos esta lección
continuamos en la siguiente viendo una forma adicional de cómo escribir la ecuación de una línea, ¿ok? Y ver ejemplos de cómo, si me dan la ecuación de una línea escrita de una manera, puedo escribirla en alguna de las otras formas que hemos descrito hasta ahora. Nos vemos entonces ya pronto en esa siguiente lección.